Interesante su pregunta y muchas gracias. Esta medida de hecho es una respuesta, lleva apenas 4 semanas, pero el abuso en contra de estos trabajadores, de estos propietarios de las tierras y de la hacienda, realmente viene ocurriendo ya durante mucho tiempo. Una administración que ha estado al servicio de intereses particulares, que los endeudó por aproximadamente 90 millones de dólares con dinero de todos los ecuatorianos, de la Corporación Financiera Nacional, con una deuda que por decirlo menos no está clara la forma en que se ha venido renegociando, y la verdad es que están cansados. Hay un grupo de trabajadores, de ex trabajadores, que están representados por un abogado apellido Medina, a quien no tengo el gusto de conocer, pero he visto sus intervenciones en los medios de comunicación, y de quien he ido entendiendo en el pasar del tiempo cuál es el histórico del asunto. Aproximadamente 400 trabajadores que han sido despedidos cuando han tenido el atrevimiento de reclamar sus derechos, siguen estando endeudados con la Corporación Financiera Nacional, con una deuda impagable que en su vida jamás podrán pagar, y una producción de una hacienda que debió permitir a esta altura haber sacado adelante ese crédito, y que hasta el momento lo único que han visto son miserias y malos tratos. La gente se cansó. Los trabajadores propietarios de la hacienda de la Clementina se cansaron de una inexistente representación por parte de una directiva que fue elegida a gusto y satisfacción de la administración, y el 11 de agosto se reunieron en sesión extraordinaria, cesaron en funciones al presidente y a la directiva que ya no está en funciones, y de forma sorprendente este señor, perdónenme recordar el nombre, Miguel Ángel Torres Cedeño, que funge como presidente de la cooperativa, se presenta ante un juez del Cantón Ventanas y presenta una medida cautelar. Y con esta medida cautelar pretende el desalojo de más de 1.800 familias, que no solamente que no están en tierra ajena, sino en tierra propia, sino que además son propietarios, trabajadores, socios de la cooperativa que él dice representar. Y este juez, en menos de 6 horas, sin notificar a nadie, sin hacer una inspección, sin verificar nada, dispone un desalojo que afortunadamente las autoridades se han negado a ejecutar porque han visto este abuso y esta barbaridad. Abogado, a ver, para ir aterrizando en el tema, el administrador se llama Coval, ¿verdad? Es una compañía Coval, y quien pone el frente a esta compañía es un señor apellido Macías, Miguel Macías. Ya, pero los trabajadores, la directiva cesada, dice usted que obedecía a la firma administradora, a Coval. Es toda una estructura administrada por la misma persona, sus proveedores son el mismo, la compañía es el mismo, todo es el mismo, y en perjuicio de los trabajadores. Hay denuncias ante la Fiscalía por peculado, por delincuencia organizada, informes de la Unidad de Análisis Financiero, pero nada avanza. Es impresionante cómo el poder del dinero puede más que la razón y la justicia de 1.800 familias que han venido siendo pisoteadas. Imagínense una hacienda de esa dimensión, que tiene una producción millonaria, les reporta apenas, y esto es gracias al beneplácito del administrador, $300 en el año. Esta gente gana el básico, no está afiliada, no tiene beneficios sociales. Han ido perdiendo todos estos beneficios que se les dio en su momento tener, porque esto es una ciudad lo que hay en la hacienda. Hay unidades educativas, o habían unidades educativas, habían centros médicos, ya nada existe. Esta gente ha vuelto a la esclavitud. Se ha producido un deterioro de los bienes de la Clementina, entonces, ¿no? También no sé si sea cierto, eso son cosas que hay que investigar, que la Corporación Financiera en determinados meses no cobró intereses, el capital no ha sido pagado, es decir, están endeudados por el resto de su vida seguramente los trabajadores. 3 refinanciamientos, el licenciado Jairala. 3 refinanciamientos sin pagar el capital, sin pagar intereses, y realmente lo único que tienen hoy en día los trabajadores propietarios de la Clementina es una deuda de 90 millones de dólares que su administración no ha pagado. Así que los han engañado. Por la cual podrían perder la hacienda. Hacia eso van.
Y ese es el propósito. Mire que el anuncio que hace el presidente de la República públicamente sobre la preocupación que tiene por este dinero de todos los ecuatorianos que ha sido facilitado para la administración de esta hacienda, es un crédito pendiente que va a cobrar y que, de acuerdo con los términos suscritos por la administración, con la directiva de la cooperativa que está trabajando a su disposición, pues realmente lo que ha hecho es comprometer el único patrimonio que garantice en algo el bienestar de 1.800 familias. Eso no lo podemos permitir. Hemos pedido ya la revocatoria de esta medida cautelar. Ya basta del uso y el abuso de las acciones constitucionales para garantizar actuaciones infames como esta. No puede ser que los jueces constitucionales de nuestro país estén al servicio de los intereses particulares. Para dejarlo claro, el fundamento de la medida cautelar otorgada por el juez José Lucio Morocho Cuello en el Cantón Ventanas es la vulneración al derecho del libre tránsito. Y veámosle el sentido. El presidente de la cooperativa de trabajadores propietarios de la Clementina acusa una supuesta vulneración al libre tránsito en la hacienda y dice él que sus socios, que él dice representar, y en efecto no los representa, no pueden transitar por la hacienda. Y con mérito de eso el juez dispone el desalojo de estas personas. Pero si son ellos mismos, entonces le está garantizando su libre tránsito a los socios de la cooperativa, desalojándolos de la hacienda. Realmente es un sinsentido, es un sinsentido. ¿Y qué pasa con la producción de la Clementina? ¿Están los trabajadores en huelga cuidando que la fruta no se madure demasiado, que sigan? No sé si sea época de cosecha esta, yo no tengo experiencia en estos temas, pero ¿qué pasa con la producción? Debo intuir, sin que yo sea experto, que ha bajado la producción además. Naturalmente la producción está suspendida mientras no se atienda primero lo más importante, que es el bienestar, el buen vivir y la situación personal, la vida, el trabajo y la seguridad social y pública de los 1.800 ecuatorianos que están en pie de lucha. Ya no sabían qué más hacer. Esa es la verdad. Piden puntualmente, abogado, ¿qué es exactamente lo que piden los 1.800 trabajadores con su nueva directiva? Nueva directiva que está enfrentando un problema legal porque hay una acción judicial que le impide ejercer, ¿no? Los trabajadores no quieren más a la administración de Miguel Macías en la hacienda. Los trabajadores exigen su salida, porque los trabajadores están hartos de ser maltratados como peones, de ser tratados como esclavos, de no tener seguridad social, de que les paguen una miseria cuando la finca produce millones. Ya se dieron cuenta de que fueron engañados cuando les dijeron que eran propietarios de la hacienda y lo que los han hecho es propietarios de una deuda millonaria que jamás van a poder pagar y cuyos beneficios jamás han sentido en su vida personal. Son gente que no tiene educación, son gente que no tiene salud, son gente que no tiene seguridad social. Ese no es el destino que se propuso para los trabajadores y se han cansado del abuso del administrador Miguel Macías y también de los pseudo directivos de la cooperativa que han estado trabajando al servicio de Miguel Macías. Exigen la salida de ambos, tanto de los miembros de la directiva de la cooperativa como de Miguel Macías como administrador. ¿Creen los trabajadores que las cosas mejorarán si es que se nombra otra administración? No pueden empeorar. Hoy, si usted reclama, lo botan como perro. Hay 400 trabajadores que han sido despedidos por tener el atrevimiento de preguntar cuándo van a recibir sus utilidades o por preguntar qué pasa con sus beneficios sociales. Menos que eso, no hay. Así que sin duda cualquier escenario que no sea el actual será mejor. Y confiamos en la administración, en el gobierno, en las autoridades, en la justicia. Vamos a buscar en cada una de las fases del Estado ecuatoriano, en todas las instancias que lo representan, que se acabe esta pesadilla para 1.800 familias ecuatorianas. Y estos señores creo que son rusos, ¿no? Supuestamente, porque no he visto los papeles, los propietarios de Cobal vienen al Ecuador, están acá, hacen alguna actividad que... Ese es otro engaño, licenciado. Estos rusos son familia del señor Macías.
se dio a creer que era capital ruso que vino a invertirse en el país, que era una compañía con capital ruso que venía a mejorar las cosas, a implementar administración de primer nivel. Y es el suegro del señor Macías. Eso es todo. Es Miguel Macías a cargo de todo. Miguel Macías proveyéndose cosas. Miguel Macías cobrando el crédito. Miguel Macías no pagando el crédito. Y los trabajadores, miseria, palo, sin beneficios sociales. Esto no puede seguir. Le voy a hacer una pregunta absolutamente subjetiva, que no está obligado a contestarme, pero yo creo que a estas alturas los trabajadores están extrañando a la administración de cuando era una empresa privada y le fue incautada a sus antiguos propietarios. No sé. La verdad, le respondo con completa honestidad, no sé. Pero me imagino que cualquier escenario es mejor que el que están viviendo ahora. No es vida, no hay buen vivir, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, no hay utilidades, no se pueden hacer atender, no tienen a quién acudir. Hasta ahora no han tenido una representación jurídica que ponga la cara. He sido honrado con esto, he sido honrado con la confianza de miles de ecuatorianos y créanme que me siento con un compromiso personal enorme. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, porque no podemos esperar más que haya muertos, que haya más detenidos, que se use la justicia para apalear al pueblo ecuatoriano. Ese no es el país que queremos. ¿Y cómo ha podido mantenerse este estado de cosas durante tantos años con un crédito que no ha sido pagado de 90 millones de dólares? ¿No hay también una inacción de la Corporación Financiera Nacional? Esa es una gran pregunta. Y bajo la premisa de que es curioso, por decirlo menos, habría que investigar la forma en que estos créditos se fueron condonando a favor de la administración y en perjuicio de los trabajadores, porque es un crédito que nunca se ha pagado. La hacienda se ha producido, pero el crédito no se ha pagado. Quienes están endeudados son los socios de la cooperativa, no el administrador, que es quien ha recibido los créditos y quien ha dispuesto de estos créditos. Entonces, ya por ese mismo cuestionamiento, existen denuncias en la Fiscalía, que la propia Fiscal General del Estado, a quien se reconoce por una labor incansable y valiente por perseguir la corrupción, bueno, veamos que también persiga la corrupción en este caso. ¿Qué ha pasado? Que con Carlos Marx Carrasco no ha avanzado a la cabeza de este lío y con los funcionarios de la Corporación Financiera Nacional no ha avanzado ninguna investigación. Ya hay denuncias por peculado, ya hay denuncias por delincuencia organizada, ya existen informes de la Unidad de Análisis Financiero, pero nada más, no pasa nada. Ya, ahora bien, lo que queda entonces es esperar que puedan ejercer los nuevos directivos y ahí les espera otra pelea jurídica, imagino yo, para, no sé cómo van a hacer para que cambie la administración. Vamos paso a paso. En este momento exigimos la atención primero del juez José Lucio Morocho Cuello, juez del Cantón Ventanas, que sin ningún reparo en menos de 6 horas y en una jurisdicción distinta a la del asunto, dictó una medida cautelar en perjuicio de 1.800 familias ecuatorianas y en beneficio de un puñado de personas particulares, sin avisarle a nadie, sin revisar nada, sin notificar a nadie, sin hacer una inspección. En primer lugar, el juez constitucional tiene que dar la cara, tiene que revocar la medida cautelar y tiene que escucharnos, porque somos 1.800 personas en cuyo supuesto beneficio él actuó. Luego, hemos llamado la atención de la gobernadora de la provincia de Los Ríos y hemos llamado la atención de la intendenta general de policía de la provincia del cantón, de la provincia de Los Ríos. Y les hemos pedido a ambas que se abstengan de ejecutar esta medida cautelar, que es una barbaridad, que ha sido tomada de forma, por decirlo menos, a escondidas, y en ese primer paso estamos. Luego, llamamos la atención también a esta Secretaría de Economía Popular y Solidaria, que tiene que registrar a la nueva directiva, que no encontremos trabas, que no sabemos de dónde vienen. Otro llamado a la Corporación Financiera Nacional para que despierte y encuentre en los funcionarios que hayan facilitado el camino para condonar deudas del dinero de los ecuatorianos. Ese dinero es nuestro. Esos 80 y casi 90 millones de dólares que le han prestado a la administración de la Hacienda es dinero de los ecuatorianos.
y resulta que no están cobrando intereses, que no están cobrando capital y tienen endeudado a 1.800 familias pobres. Exigimos la respuesta de todos. Esto tiene que acabar. Abogado, usted habla de 1.800 trabajadores. Me pregunto, ¿son todos los trabajadores de la Clementina, todos están unidos alrededor de la causa que usted está llevando adelante? ¿O hay una división? A lo mejor algunos están con otra directiva, no lo sé. Históricamente han venido fraccionando a los trabajadores porque es fácil doblegar a gente que tiene poco, a gente que solo quiere vivir y comer. Y sí, cada vez que ha habido un pequeño levantamiento, un pequeño amotinamiento o una discusión con la administración, lo que se ha hecho es comprar voluntades, contratar, entre comillas, pagarle sueldos que otros trabajadores no ganan por no trabajar. Y eso ya no ocurre más. La gente está cansada. Los 1.800 trabajadores han estado reunidos conmigo y los 1.800 trabajadores han firmado una petición en la que me autorizan y me han honrado con su representación, y vamos a luchar juntos, estas 1.800 familias ecuatorianas, con esta defensa para que las cosas cambien. El pueblo de Los Ríos está con los trabajadores de la Hacienda de la Clementina y les hago un llamado para que los respalden, no los dejen abandonados. Esta es una lucha de todos. Esto no puede ser. Esto que está pasando en la Hacienda de la Clementina le puede pasar a cualquier otra persona y no debe ocurrir. Cosas como estas son abogado, de siglos pasados. ¿Qué riesgo hay de que se malogre la producción de banano de exportación? El riesgo es claro. Mientras esto no se solucione, ese riesgo va a permanecer latente. Pero al final del día no nos importa tanto la producción, porque nada de esa producción llega a los trabajadores. No nos importa tanto el patrimonio, porque el patrimonio tampoco le llega a los trabajadores. Hoy es el día de los trabajadores. Ahora es el momento de que los trabajadores, los propietarios de la Hacienda de la Clementina, reciban lo que les ofrecieron. Esto es la verdadera administración y utilidades de la compañía. Si no, todo esto entonces se trató de un engaño. Yo no quiero creer eso. Quiero creer que en el camino ciertos actores de este proceso engañaron a los trabajadores en beneficio personal. O si no, esto se trató de un engaño. Y no puede ser. Gracias al abogado Carlos Luis Sánchez, defensor de los 1.800 trabajadores propietarios de la Clementina. Tenga usted un buen día, abogado. Buen día. Buen día, muchas gracias. 9:56 minutos. Este es un tema que no le